Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Amén. Dice así la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y miren lo que dice el versículo 18: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. En este momento de predicación nos ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que toque nuestros corazones. Permite, Señor, que recibamos con agrado lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, y que hagamos los cambios que tengamos que hacer, Señor, con un propósito: agradarte solamente a ti. Gracias por la presencia de todos y cada uno de mis hermanos y de los amigos en esta mañana, Señor. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Entonces, como les decía, vamos ya finalizando el capítulo 3 de Efesios. Efesios es una carta maravillosa. El apóstol Pablo le escribe esta carta, ¿sí?, a la iglesia de Éfeso, a unas personas, a hermanos, personas que eran de origen gentil y de origen judío. Gentil, aquellos que eran griegos o romanos, ¿sí?, y que no pertenecían al pueblo de Israel, pero que por Cristo se hizo un solo pueblo, ¿sí? El Señor Jesucristo unió entre los judíos y los gentiles un solo pueblo, una iglesia, donde Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí?, y donde toda la congregación somos el cuerpo, ¿sí? No puede un cuerpo andar sin cabeza, eso es imposible. No puede una cabeza andar sin cuerpo. Entonces, en su infinito amor, en su misericordia y en su poder, en su benevolencia, Cristo funda la iglesia. Y es así, es Cristo el que inicia la iglesia, y después de su muerte, en su resurrección, después del año, de los 50 días, cuando el Espíritu Santo de Dios, en tiempo de Pentecostés, baja, y entonces comienza la iglesia. Y recibiréis poder, dice la palabra de Dios. Y recibiréis poder, el poder del Espíritu Santo. Y hoy estamos en el año 2024. Y nosotros como iglesia, como congregación, todo lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso es para nosotros. Y tiene un título la predicación de hoy. Y dice: el propósito de la oración. El propósito de la oración. El apóstol Pablo era un hombre de oración. Pregúntese, ¿es usted una persona de oración? Más aún, usted tiene que empezar a preguntarse en qué forma es que usted ora y con qué propósito es que usted ora. Lo que hemos visto hasta el momento en estos 3 capítulos es que la persona tiene que entender que hay una doctrina y que tenemos que entender lo que somos y lo que tenemos por Cristo. Miren, hermanos, es triste y es de cuidado
encontrar personas que aún siendo creyentes van caminando una vida sin tener claro cuáles son esas verdades fundamentales que usted las necesita tener en su corazón, necesita tenerlas en la mente para poder caminar una vida terrenal. ¿Qué es la doctrina de Cristo? ¿Qué es lo que el Señor le dice a usted, con lo cual usted va a hacer frente a su vida terrenal? A sabiendas de que la vida terrenal se acaba y luego viene la vida eterna. Pero que si usted ya es cristiano, si usted ya es un hijo de Dios, como lo vimos en el capítulo 1, entonces el pensamiento suyo ya es diferente. Y somos hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, éramos criaturas, pero somos hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Uno, por la voluntad de Dios Padre. Amén. Dos, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando creemos en Cristo, somos hechos hijos de Dios. Y tres, por la obra permanente del Espíritu Santo. Amén. Somos hechos entonces hijos de Dios. Asimismo vimos que somos salvos por gracia y que participamos de la reconciliación que fue hecha a través de ¿quién? De Cristo. Cristo nos reconcilió con el Padre porque había enemistad. Estábamos apartados, separados, pero la obra de Cristo, su obra, su cruz, nos permite reconciliarnos con Dios Padre. ¡Qué bendición, hermanos! Y a veces el creyente camina sin darle importancia a eso. Es como si usted peleara con su mamá, que a veces los hijos en forma insensata pelean con la mamá. Eso es un ambiente muy maluco, eso es un ambiente horrible. Usted peleando con la mamá, está peleando con la cuchara, está peleando con la cuchara. Usted tiene rápidamente que reconciliarse. Y cuando se reconcilia, eso es maravilloso. Hay un clima, hay un ambiente, hay una paz, hay un gozo. Pero cuando el tema es ácido y hay separación, el ambiente no es vivible, es invivible. Nosotros a través de Cristo ya tenemos reconciliación, tenemos paz. Y esa paz la necesita todo ser humano. ¿Necesita usted estar en paz con Dios? Amén. Amén. Sí, es a través de Cristo, no hay más, no hay otra forma. Y así mismo vimos en los capítulos anteriores que el creyente se vuelve en un administrador de la gracia de Dios a través del Evangelio. Si usted tiene esa información, que es el Evangelio de Cristo, usted no lo puede guardar, usted lo tiene que compartir, lo tiene que transmitir, porque hay personas perdidas. Hay personas que están viviendo una vida sin esperanza, ¿sí? Teniendo una incertidumbre, no saben qué va a pasar, o equivocadamente tienen unos conceptos equivocados de lo que va a ser su vida eterna, y el que aclara está aquí, la palabra de Dios. Amén. El propósito de la oración, y hoy vamos a ver dos aspectos que nos muestra esta porción de la palabra. Uno, el propósito es que se haga la voluntad de Dios. Se hace la voluntad de Dios, mis amados hermanos y amigos. Nosotros no podemos manejar la voluntad de Dios. Las personas equivocadamente quieren manipular a Dios y eso no da. Se hace la voluntad de Él y el Señor siempre va a responder básicamente de tres maneras. Puede decir que sí, puede decir que no, o puede decir espera. Pero ¿cómo es que entonces vamos a identificar cuál es ese propósito cuando oramos? Porque a veces las personas oran en forma perdida. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Sí? Nos dice eso en Santiago capítulo 4, versículo 3. Y segundo, vamos a ver que el propósito de la oración es para que todo sea para la alabanza y gloria de Dios. El apóstol Pablo nos va mostrando en estos primeros versículos varias cosas que hay que considerar, mis amados hermanos.
Y ahí es donde nos tenemos que preguntar algo, y los animo a que se pregunte usted en este momento. ¿Cuál es el propósito de tus oraciones? ¿Cuál es el propósito de tu oración? ¿Qué es lo que te motiva a orar? ¿Qué es lo que haces cuando oras? ¿A quién te estás dirigiendo? ¿En qué forma te diriges? Porque a veces las personas se dirigen en una forma irreverente, irrespetuosa. Y cuando nosotros miramos lo que nos muestra esta porción de la palabra, dice el versículo número 14. Por esta causa, o sea, el apóstol Pablo viene ya diciendo en los primeros versículos de ese capítulo 3, del 1 al 13, y dice ese ministerio de Pablo a los gentiles. Y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso lo dice en el 3:6. Y cuando llega el 14, entonces dice, y por esta causa doblo mis rodillas. Doblo mis rodillas. Esta semana me preguntaban en la corporación, en la sede de arriba. Y entonces, ¿uno en qué forma ora? ¿Cómo es que yo tengo que orar? Porque las personas muchas veces utilizan formas de orar. El apóstol aquí nos está diciendo, por esta causa doblo mis rodillas. Es una forma. Cuando el pueblo de Israel estaba en el templo, oraban de pie. Era la práctica, oraban de pie. El orar de rodillas, ¿qué simboliza? Que usted está humillado delante de Dios, es de respeto. Usted no se arrodilla delante de cualquiera. Usted se arrodilla cuando está ¿qué? Vencido, cuando usted reconoce. Y entonces el arrodillarse es una acción, ¿sí? Algunos dicen, yo oro acostado. Lo animo, no lo siga haciendo así. Usted debe tener una actitud de respeto hacia el Señor. A veces oramos sentados. Usted sentado medita en la palabra de Dios. Usted medita en la palabra de Dios sentado. El Señor llegaba a dar enseñanzas y él cogía y se sentaba. Y las personas se sentaban. La enseñanza, pero hermano, lo voy a invitar y los animo. Que la forma en que usted ora al Señor sea de respeto. No le voy a decir cómo lo tiene que hacer, pero sí le voy a decir cómo no lo debería hacer, acostado o tirado por ahí, que es como si no fuera importante. El apóstol dice, por esta causa doblo mis rodillas. Ojo, y algo importante, ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se dirige a Dios Padre de rodillas, dando ese respeto y esa reverencia, enseñada por nuestro Señor Jesucristo también. Debemos ser imitadores de Cristo. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Y ojo, hermanos, ojo, mis amigos, hay que empezar a eliminar palabras, modismos o cosas que la gente en forma popular utiliza. No se refiere a Dios, que ni siquiera voy a decir las palabras. Ustedes ya saben cuáles. Que la gente llegue y dice, fulanito. No, Dios Padre, Todopoderoso, omnipotente, Señor, mi Dios. O sea, háganlo con respeto. Amén. Y sigue diciendo en la porción, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Y por qué va a orar el apóstol? Miren, el apóstol Pablo va a orar por bendiciones espirituales, porque generalmente la persona se dirige a Dios cuando tiene una necesidad y empezamos a parecer, es como una caja llena de pollitos, o creemos que el Señor es Papá Noel o la lámpara de Aladino, que llega usted y la frota y le pide como si usted pudiera exigirle o mandarle a Dios algo. Obviamente que hay necesidades físicas y las ponemos delante de Dios. Pero en esta porción vamos a ver cómo el apóstol Pablo va a pedir y ora por cosas que son de bendición espirituales. Y hay 5 palabras de mucha importancia para nosotros hoy, que las vemos en esta porción. Una, dice fortalecidos.
Tengan esas palabras presentes. Fortalecidos. 2, para que habite. ¿Que habite quién? Cristo. 3, para que sean capaces de comprender. Para que sean capaces de comprender. 4, conocer. Orar para conocer. Y 5, para que sean llenos. Y entonces comienza diciendo en el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Porque es que hay riquezas. Claro, el Dios de todo, el creador de todo, que nos dio salvación. Ante Él colocamos todo. ¿Cómo son nuestras necesidades espirituales? Eso es lo que tenemos y lo que va a hacer el apóstol Pablo acá. Entonces dice, que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos, o sea, esa presencia del Espíritu Santo que toda persona necesita, porque necesitamos ser guiados, porque si no, entonces estaríamos colocando a nuestra disposición la sabiduría terrenal. Y resulta, mis amados hermanos y amigos, que la sabiduría terrenal es equivocada. Y necesitamos que en la sabiduría que viene de lo alto, que es primeramente ¿cómo? Pura. Lo vimos en la escuela dominical hoy. Entonces sí necesitamos esa presencia del Espíritu Santo. Y aquí dice el apóstol Pablo, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pero va siguiendo y dice otra palabra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, con un fin, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, cuando dice, para que habite Cristo, y fuera eso arraigados, o sea, raíces fuertes. Porque a veces la persona no tiene raíces. Y si un árbol no tiene raíces, se cae. Arraigados, fortalecidos, con una cimentación. Y dice, para que sean cimentados en amor. Con ese fundamento cristiano, con ese evangelio, porque el fundamento ya está, con esa roca fuerte, que es Cristo. Por eso él dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Es bueno que usted se pregunte esta mañana, ¿habita ya el Señor Jesucristo en usted? Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe una cosa, hermanos? Esas porciones se tienen que volver verdad en su vida, para que usted realmente pueda vivir al máximo su vida como cristiano, como creyente. Que habite Cristo permanentemente. Pero sigue diciendo, versículo 18, para que sean arraigados y cimentados en amor, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y ya va a describir 4 aspectos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Capaces de comprender. ¿Y cómo es que una persona es capaz de comprender? Porque puede haber un conocimiento bíblico. Sí, hay personas que tienen un conocimiento, pero no tienen entendimiento, no comprenden. ¿Por qué razón? Porque el entendimiento es fruto de la obediencia. Hermano, si lo que la palabra de Dios dice, usted no lo obedece, usted no va a entender, no va a comprender. Pero si lo que la palabra de Dios dice, usted lo obedece y lo vuelve por obra en su vida, usted va a tener entendimiento. Tenemos acá una porción de la palabra en Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es una verdad absoluta. Ahí no hay discusión. Ahí lo que debe haber es obediencia. Si este mundo perdido, esa porción de la palabra de Dios, se volviera realidad,
sería muy diferente para muchas personas. Tiene que empezar en nosotros. Y esta porción nos muestra 4 cosas que son de especial cuidado, porque el apóstol está hablando para que comprendan con todos los santos, o sea, con todas las personas que han recibido, cuál sea, y va a describir 4 formas. La anchura, o sea, el amor, entiéndanlo, es anchura, es el amor y es para todos. La misericordia de Dios es ancho. Ese amor de Dios es para todos. La oportunidad es para todos. No se puede hacer discriminación. No. Y no podemos discriminar a una persona o por su color, o por su aspecto, o por lo que sea. Hoy en la escuela dominical atrás fue muy particular. Fue muy particular porque hay unas personas que se van a bautizar. Entonces uno de ellos es nuestro hermano Juan David. Y Juan David tiene en sus orejas unos expansores. Entonces yo pregunté, o sea que si se va a bautizar entonces no se puede porque tiene expansores. Entonces Juan David dijo, se quedó así. Entonces le dije, el Señor dice que le va a poner el corazón, si usted debe quitar eso, pero no nosotros. Y Juan Esteban preguntaba, Luisca, ¿y con estos tatuajes yo puedo ir a la iglesia? Pues claro, si es que el Señor conoce tu corazón. El Señor conoce el corazón de ustedes, muchachos. Ahora, ustedes tienen que empezar a tener una vida que agrade a Dios. Y el Espíritu Santo de Dios les va a mostrar lo que ustedes tienen que dejar. Yo no sé, mi hermano, que usted está hoy acá, si usted ha tenido que dejar algo en su vida por amor a Cristo. Si ha tenido que dejar algo, levante la mano. Levante la mano el que ha tenido que dejar algo por amor a Cristo. Amén. Yo también. Tengo que levantar las dos. Ojo, y es constante. ¿Por qué? Porque la palabra nos va mostrando. Y ese amor que es para todos y que no hace obsesión, entonces nosotros tenemos que caminar en lo mismo. No podemos hacer algo diferente. Pero no solamente habla de la anchura, habla de la longitud. ¿Y qué se refiere a la longitud? Es que es eterno y no cambia, es fiel y permanece. Es una longitud, es largo, es infinito, no va a parar, es eterno. Maravilloso. Pero no solamente se queda en la anchura y la longitud, sino que habla también de la profundidad. No se agota, nos saca del lodo. Así usted esté bien hundido en el lodo y de allá lo saca. Así sea el pelo. Yo no sé cuántos el Señor ha tenido que sacar del pelo. Compartíamos ahorita y Jorge nos decía que en el mundo de la adicción has vivido ¿cuántos años? 45 años en el mundo de la droga. ¿Quién puede sacar a Jorge de la droga? El Señor Jesucristo, nadie más. Y ahí es donde vemos esa profundidad. ¿Podríamos nosotros determinar hasta dónde? No, eso es designio de Dios. Pero eso lo tenemos que comprender. ¿Y quién lo comprende? El que realmente está en relación. Esto es fruto y resultado de que usted tenga una relación con el Señor. De lo contrario, están hablando en otro idioma. Pero no solamente en la profundidad, habla de la altura. Y la altura es que podemos llegar al trono de gloria. A través de Cristo tenemos acceso a Dios. Oh, hermanitos. Y eso solamente a través de Cristo, no hay otro camino, no hay otra forma. Entonces, ¿será que hay discusión si una persona va a ser cristiana o no va a ser cristiana? No debería haber. Pero hay personas pensando si siguen a Cristo o no lo siguen. Cantamos un himno hoy. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Y hay cuantos que están diciendo, dejo a Cristo y sigo al mundo. Eso es una locura. Pasa. Sí. Esto es algo triste, pero pasa. Hay 4 cosas que muestra acá, como son la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mis amados hermanos, la cruz de Cristo cubre el pecado. Y cuando cubre el pecado, nosotros tenemos que entender que es a través de Cristo que hay bendición. Y la vida del cristiano
toma otra dirección diferente. Ustedes, todos nosotros, tenemos que empezar a entender lo que significa es estar en Cristo. Lo que ya tenemos, porque la doctrina no lo dice, porque la palabra de Dios no lo dice, lo tenemos que creer. Que a veces hay momentos en los cuales nos desanimamos, posiblemente. Que frente a un problema o a una situación, la persona puede bajar un poquito el ritmo. Sí, pero cada vez que a usted le pase eso, usted tiene que pensar y tiene que decir: yo soy hijo de quién. ¿Quién es mi padre? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí? Porque aunque todo el mundo me deje, Cristo no lo deja. Cristo camina con usted y usted camina con Él. O sea, usted no va solo. Hay una iglesia, somos hermanos. Necesita usted apoyarse en sus hermanos. Venga, hágalo. Necesita oración, pida oración. Porque es así. El apóstol Pablo aquí está orando y está diciendo son cosas de carácter espiritual. Ahí no está pidiendo casa, carro y beca para ninguno. Está pidiendo eso, pero algo claro. Que haya, que sea fortaleza, que habite el Señor, que sean arraigados y cimentados, que puedan comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¡Qué maravilla! Y termina el 19 y dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es que conocer al Señor Jesucristo tiene un punto de partida. Saben que muchas veces las personas tienen una vida sin Cristo perdida y se les invita y posiblemente dicen que tienen a Cristo, pero no lo han conocido. Usted tiene que tener un encuentro personal con Cristo y en base a eso su caminar terrenal se va alimentando. Usted se nutre permanentemente de la palabra de Dios y su fe se fortalece. Por eso dice: y de conocer el amor de Cristo. ¿Cómo lo va a conocer? Se tiene que alimentar. Eso no es por ósmosis. Eso no es porque usted dice: yo soy cristiano, voy a la iglesia todos los domingos, me porto bien, ya no volví a beber, ya ni fumo, parezco ciego, ya no miro para ninguna parte. No, usted crece y fortalece su fe en la medida en que usted lee la palabra de Dios. Y la tiene que leer todos los días. Su tiempo de oración, su tiempo de congregarse, su tiempo de servir en una iglesia, porque hay que estar atentos para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es un punto maravilloso. ¿Cómo es que es estar llenos de toda la plenitud de Dios? Es tener una vida espiritual firme en Cristo, donde hay bendición, donde hay paz y donde hay gozo. Porque la persona vive alrededor del amor de Dios. Y ahí usted sí puede decir: estoy en una plenitud. Porque si usted vive algo diferente, entonces no está en la plenitud. Hay personas que viven mentira, doble vida. Con Cristo no puede ser así. Tienes que ir conforme a la voluntad de Dios. No lo puedes engañar. Ni usted se puede autoengañar. No lo haga. No tiene ningún sentido. Hay un segundo aspecto que nos muestra la porción de la palabra hoy, y es que el propósito de la oración es que todo sea para la alabanza y la gloria de Dios. Dicen los versículos 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él, aquel que es poderoso. Claro, es que el poder lo tiene Dios. Nos dirigimos a Dios Padre a través del Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la forma. Y es bueno que nos preguntemos nuevamente: ¿qué estamos pidiendo? O sea, cuando nos dirigimos al Señor, ¿qué es lo que pedimos? Porque dice: para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Nos va a sorprender el Señor? Sí, nos sorprenderá. Claro, cuando nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios
Y una persona que lleva un determinado tiempo en un consumo o algo y dice, es que lo único que a mí me puede sacar de esto es Cristo. Oye, no, le doy la gloria al Señor. Que haya convicción. Cuando una persona en una condición sexual dice, yo voy a renunciar a todo eso. Ya, no me llamen de tal forma, síganme llamando como me llamo, soy un hombre. Oye, hermanitos, eso es una bendición. Y el Señor es el que hace eso. Y Dios Padre es el que dirige. Debemos de creer. Y Él va a hacer cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros le pidamos o entendamos. Generalmente el ser humano tiende a pedir cosas materiales, cosas. Cuando miramos en Santiago capítulo 4 versículo 3 dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? ¿Por qué pedís mal? Pedís para gastar en vuestros deleites. Nosotros nos volvemos terrenales y resulta que el creyente tiene que empezar a vivir en forma espiritual, a sabiendas de que ya hay un destino eterno en el cielo, porque somos hechos hijos de Dios. Amén. Pregúntese si usted ya es hecho hijo de Dios. Si aún no lo es, lo debe de ser. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. La obra es del Señor, mis hermanos. Él la sustenta. Es un privilegio y es una responsabilidad también para el creyente. Debemos de vivir, adorar, glorificar a Dios en todo lo que hagamos. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Es así, hay una dirección, el punto de partida es Cristo y el punto de llegada es Cristo. Y dice, por todas las edades. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar, porque el único digno de la alabanza, la gloria y la honra ya está determinado. Ya está determinado. Y nadie más se puede robar, o a nadie más le podemos dar esa dignidad. Debemos de vivir una vida como cristianos en forma honesta. En conclusión, mis amados hermanos y amigos, se hace la voluntad de Dios y no la nuestra. Amén. Se hace la voluntad de Dios y no la nuestra. Y Él responde conforme a su santa y divina voluntad. No podemos manipular la voluntad de Dios. Lo animo a que todo lo que haga, lo haga para la gloria de Dios. Si lo que usted hace no alaba ni da la gloria a Dios, mejor no lo vuelva a hacer. No lo haga. Coloque un filtro y siempre que usted vaya a hacer algo, pregunte, ¿eso que yo estoy diciendo alaba y glorifica a Cristo? Porque si no lo hace, no lo diga. Esto que yo estoy haciendo, esto es lo que estoy trabajando, estos sueños, estas ilusiones que yo puedo tener, alaban y glorifican a Cristo. Y si no lo hacen, cambie, porque hay muchas formas para servir a Cristo. Y debemos estar listos, prestos y dispuestos, porque el Señor nos guía. Él es el que nos bendice y nos fortalece. Amén. Si esta mañana, usted que está aquí, mi amado amigo, estimado amigo, y el Señor le ha hablado a su corazón, y usted siente que necesita a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día para recibir a Cristo. Empiece a caminar conforme a la voluntad de Él y no a la suya. Arrepiéntase de su pecado, confiese y reciba a Cristo. Y si usted que está hoy en su corazón siente que debe recibir al Señor Jesucristo, lo animo a que levante su mano y estaremos orando por ustedes. Oramos por todos aquellos que dicen, yo necesito a Cristo. ¿Necesitamos a Cristo? Amén. Amén. Ora que el Señor te bendiga, que Dios te bendiga. Dios, que el Señor lo bendiga a mí, hermano, a todos. Y debemos estar orando por la vida espiritual de todos y cada una de las personas. En su corazón los tiene, porque el que va a hacer la obra es Él, nadie más. Amén. Te voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar este tiempo de predicación y luego cantamos un hermoso himno que dice todas las promesas. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, gracias Señor. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Te doy gracias porque hemos podido mirar a través de esta porción bíblica, Señor, que hay unas verdades bíblicas que son para nosotros, que doctrinalmente debemos de tener una vida confiados y tranquilos en lo que tú nos dices.
vamos a tener la oportunidad de mirar lo que es la vida práctica de una persona, de un creyente, de un cristiano. Y en eso, Señor, tú nos vas a enseñar. Permítenos que podamos tener esa mansedumbre, esa humildad, Señor, para recibir lo que tú nos das. Bendice la vida de todos y cada una de las personas que hoy estamos acá en la iglesia. A las personas que han levantado sus manos, te pido, Señor, que los guíes, que los bendigas, que les muestres, toca sus corazones, Señor, para que pueda haber una decisión firme de obedecerte, de alabarte, de glorificarte siempre, de respetarte, y que ese creer sea firme, Señor, para que pueda haber ese nuevo nacimiento y una nueva vida para ellos y sus familias. Después de nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y dice este himno que todas las promesas nos ha dado preciosas promesas. ¿Son firmes las promesas del Señor para usted? Amén. Amén. Vamos a cantar para el Señor este hermoso. Todas las promesas del Señor Jesús son amor glorioso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos y amigos.